Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme. Les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, qué buen día, qué lindo día. Cómo me gustan estos días para emprender una buena aventura. Una aventura. Pero ¿cómo puede ser? Un día espectacular y de repente un rayo en la cabeza. Más adelante hay un desvío que te lleva a una ciudad cercana, donde vas a poder protegerte de la lluvia. Bueno, vamos. Desvío. Qué lugar tan tenebroso. ¿Dónde estamos? ¿Cómo dónde estamos? En el universo de Edgar Allan Poe, el maestro del género de terror. Yo justamente tenía un turno con el dentista y a hacer algunas compras. Me parece que dejé la leche en el fuego. ¿Dónde es la salida? Qué parecido. Como si hubiese pasado alguna vez por este lugar. Estoy pasando de nuevo por el mismo lugar, me parece. No, no debe ser. No puedo salir, estoy siempre en el mismo lugar. Es que vas a salir cuando puedas disfrutar del universo de Edgar Allan Poe. No me arranca la moto. ¿Y qué tengo que saber sobre Edgar Allan Poe? Que sus relatos cortos se cuentan por docenas, y aunque pienses que no conoces ninguno, la mayoría se usaron en el cine y la televisión para crear programas de misterio. Ah, misterio? Mirá, ahí está. Encantado, señor. Encantado. No sabe el respeto que le tengo. ¿Nos podría contar sobre su historia? Mire, yo siempre deseé ser poeta. Fue mi máximo anhelo. Pero las necesidades económicas me condujeron a la prosa. Fui considerado el creador de la novela policial. Nací en Boston el 19 de enero de 1809. Mis padres eran actores de teatro itinerante y murieron cuando yo era un niño. A partir de esta situación fui criado por John Allan, un hombre de negocios rico de Richmond, Virginia. A los 6 años viajé con mi familia adoptiva a Inglaterra, donde ingresé en un internado privado. Y en el año 1827 mi padre, disgustado por mi afición a la bebida y al juego, se negó a pagar las deudas que había ocasionado y me obligó a trabajar como empleado. Contrariando su voluntad, abandoné el nuevo trabajo que detestaba y viajé a Boston, donde publiqué anónimamente mi primer libro, Tamerlán y otros poemas, en 1827. En 1829 aparece mi segundo libro de poemas, Al-A'raf, y me reconcilio con Allan, mi padre adoptivo, que me consigue un cargo en la Academia Militar, pero a los pocos meses soy despedido por negligencia en el deber.
En 1833 obtuve el primer premio en el concurso literario organizado por The Baltimore Saturday Visitor, con mi relato Manuscrito hallado en una botella. ¡Qué bueno! ¿Nos podría narrar un poco de ese relato? Claro que sí. Escuche atentamente. Con todo, cuando el capitán dijo que él no podía percibir ninguna indicación de peligro, y cuando íbamos derribando a la altura de la costa, mandó aferrar las velas y a arriar el áncora. No se apostó vigía, y la tripulación, que se componía principalmente de malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo me fui abajo, no sin un completo presentimiento de una desgracia. En efecto, todas las apariencias me certificaban en el temor de un simón. Un año antes de recibir este premio, vivía en Baltimore, junto a mi tía y mi prima, Virginia Clem, con la cual me casé en el año 1836, cuando ella tenía 15 años. La llegué a querer hasta la locura. Bueno, para el amor no hay edad. Ella era la que me unía al mundo real. Durante esos años no tuve un trabajo fijo y gracias a eso pude dedicarme con entusiasmo a escribir relatos, creando los mejores de mi obra. También trabajé como redactor para varias revistas en Filadelfia y New York. Y en el año 1847 falleció mi mujer y desde ese momento me enfermé. Le agradezco muchísimo por contarme su historia. Ahora voy a seguir el viaje para conocer su obra. Hasta luego, señor. Adiós. ¡Qué vida tan estremecedora! Sí, casi tan estremecedora como muchos de los relatos que lo trascendieron, y que hoy son considerados fundamentales en la historia de la literatura universal. Calle Morgue. Calle Morgue. Me suena. Claro, porque es un cuento de... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le hago una pregunta. ¿Usted no sabe qué ocurrió en esta calle, la calle Morgue? Sí, hubo un hecho muy sonado, muy difundido. Claro. Y muy enigmático. Es un doble asesinato. No se infarte. No, está bien. ¿Y cómo ocurrieron estos asesinatos? ¿Cómo fue? Bueno, en verdad es un relato, un cuento, donde esto está narrado. Está bien. Es un cuento de Edgar Allan Poe. Es un asesinato que ocurrió en París y era el desconcierto de la gente, del público en general y de la misma policía. Entonces hay un detective, que es la primera figura del detective, que después está siempre presente como protagonista en los relatos policiales, que mediante una deducción y ciertos datos va develando este enigma. El cuento plantea por primera vez el enigma del cuarto cerrado, donde se desarrolla un crimen y a primera vista es totalmente insoluble porque el cuarto está cerrado por dentro de tal manera que no se sabe cómo el asesino puede haber escapado o haberse evadido. La casa en la que transcurrió el crimen está acá por la avenida 2 casas más allá. Bueno, voy a ir a... ¿Estará el gorila suelto? Sí, tal vez te agarre. Bueno, me lástima que no traje bananas. Pero bueno, siempre. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Vamos, ¿qué? ¿Tenés miedo? ¿Qué voy a tener miedo? ¿Yo? ¿Pero qué? ¿Cuándo? ¿A mí me vi? ¿Cuándo? ¿Qué?
La policía se ha confundido por la ausencia aparente de motivos que justifiquen no el crimen, sino la atrocidad con que ha sido cometido. Asimismo, les confunde la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban con la circunstancia de no haber hallado arriba sino a Mademoiselle L'Espanaye, asesinada, y no encontrar la forma de que nadie saliera del piso sin ser vistos por las personas que subían por las escaleras. El extraño desorden de la habitación, el cadáver metido con la cabeza hacia abajo en la chimenea, la mutilación espantosa del cuerpo de la anciana, que con las ya descriptas y otras no dignas de mención, han sido suficientes para paralizar sus facultades, haciendo que fracasara por completo la tan cacareada perspicacia de los agentes del gobierno. En investigaciones como las que estamos realizando ahora, no hemos de preguntarnos tanto qué ha ocurrido, como qué ha ocurrido que no había ocurrido jamás hasta ahora. Realmente la sencillez con que yo he de llegar, o he llegado ya a la solución de este misterio, se halla en razón directa con su aparente falta de solución en el criterio de la policía. Los temas del cuento son dos esencialmente: la brutalidad ciega y su oponente, la razón. Y como todo relato policial, hay un detective que sigue las pistas. Y la verdad se sabe al final. Jorge, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Me quedé pensando con una preguntita. ¿Nos puede contar cuáles son las características del cuento policial? Es un relato de enigma, como ya hemos dicho varias veces, cuyo protagonista es un detective que mediante la deducción y el análisis descubre aquello que la policía, incluso oficial, no sabe resolver. Entonces, este género tiene su máximo representante, tal vez, o el más difundido al menos, en Sherlock Holmes de Conan Doyle. En Estados Unidos surgen, sobre todo, un gran escritor, Dashiell Hammett, que establece una variante. Este relato policial tiene una denuncia sobre la base, digamos así, de la sociedad. Es una crítica a la sociedad norteamericana. En el relato policial se puede establecer una clasificación básica, que es, por un lado, el relato clásico inglés y por el otro, el negro, duro o norteamericano. Está bien. En el medio hay otras variantes, pero estas son en definitiva, las dos más importantes. ¿Y ese gato qué es? Ese gato es un gato, no es mío, pero ya que hablas de un gato, el gato negro es uno de los relatos más famosos de Edgar Allan Poe, que fue publicado en 1842. Es un relato que no podemos clasificar dentro del policial, porque de los muchísimos cuentos que escribió Poe, solo 3 son estrictamente policiales. Este es un relato de terror. Tiene, por lo tanto, un componente psicológico muy fuerte. Lo que hace magistralmente Poe en este y otros de sus cuentos es el suspenso o, digamos, el terror que de alguna manera logra inficcionar en el relato y que contagia al lector. Ahí pasó de nuevo. Y seguí al gato y vas a ver algo respecto del cuento, creo. Bueno, voy a seguir. Total, a mí me gustan mucho los gatos. Bueno, hasta luego, Jorge. Hasta luego. Gatito, gatito. Michi, michi. Gatito, gatito. Gatito, 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 gatito. Gatito, gatito. Una noche que entré en casa completamente borracho, me pareció que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida muy leve. Mi alma pareció que abandonaba mi cuerpo y una rabia más que diabólica, saturada de ginebra, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí. Agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita.
El gato me seguía por la pendiente de la escalera y en ese momento me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha y, olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces contuviera mi mano, asesté al animal un golpe que habría sido mortal si le hubiese alcanzado como deseaba. Pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer. Su intervención me produjo una rabia más que diabólica. Desembracé mi brazo del obstáculo y le hundí el hacha en el cráneo. Y sucumbió instantáneamente, sin exhalar un solo gemido, mi desdichada mujer. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. Resolví emparedarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Lo primero que acudió a mi pensamiento fue buscar al gato, causa de tan gran desgracia, pues al fin había resuelto darle muerte. Pobre, esa mujer justo se... Bueno, pero por lo menos le dio utilidad al sótano, ¿no es cierto? Pero yo me voy a ir yendo para casa. Edgar Allan Poe ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa, pero la proyección de sus cuentos va más allá. Claro, todos esos cuentos sobre fantasmas, por ejemplo. Claro, toda la literatura de fantasmas, por ejemplo, que se desarrolló en Inglaterra en la época victoriana y más adelante influenció a autores como Kafka, Lovecraft y Jorge Luis Borges. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Y a vos qué te pasa? No, vengo ahí de ver el relato del gato negro. ¿Y qué te ha parecido? No es para reírse, No, me parece. la verdad que no, me río por no llorar. El terror, digamos, que despierta en el lector y que trasunta la narración es formidable. Sí. En muy pocas páginas Poe logra transmitir ese impacto donde locura, miedo, muerte forman una conjunción muy única, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. Y está relatado desde el personaje mismo. Ya esto lo dijo, y muy bien, Cortázar. Julio Cortázar, que ha sido quien tradujo la obra completa casi de Edgar Allan Poe al castellano. Hablaste de Cortázar. ¿Qué otros escritores fueron influenciados? Ha influenciado en el mundo entero, por cierto. Acá en el Río de la Plata de manera muy fuerte. En Horacio Quiroga, a comienzos del siglo XIX, en su primer libro, El crimen del otro, es una influencia bien notoria la de Poe. Lo mismo que Borges, Bioy Casares, todos aquellos que cultivaron el cuento policial y el cuento fantástico tienen la impronta de Poe. Aparte de los relatos policiales, es decir, él obviamente tiene muchísimos cuentos, Poe tiene 3 que son básicamente policiales. Uno es del que hablamos, Los crímenes de la calle Morgue. El otro es El misterio de Marie Roget y La carta robada, que es uno de los más célebres. Ese me gustaría conocerlo a mí, La carta robada. Bueno, puedes hacerlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para allá? Para allá es. ¡Ah, qué suerte! Bueno, Jorge. Nos veremos. Nos veremos, ¿eh? Hasta luego, gracias. El ladrón es el ministro D, que se atreve a todo, tanto en lo que es digno como lo que es indigno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El documento en cuestión, una carta para ser francos, fue recibida por la persona robada mientras se hallaba a solas en el boudoir real. Mientras la leía, se vio repentinamente interrumpida por la entrada de la otra eminente persona, a la cual la primera deseaba ocultar especialmente la carta. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en un cajón, debió dejarla, abierta como estaba, sobre una mesa. Como el sobrescrito había quedado hacia arriba y no se veía el contenido, la carta podía pasar sin ser vista. Cuanto más pensaba en el audaz, decidido y característico ingenio de D, en que el documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario, más seguro me sentía de que para esconder la carta el ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes, el no ocultarla.
Yo sabía el final, ¿eh? Gracias a Poe se introduce en los cuentos y en las novelas el enigma, el misterio y el protagonismo de las conductas humanas. Jorge, Hola. ¿cómo le va? Bien. ¿En qué anda? Estaba mirando acá unos cuervos que revolotean. Opa, los cuervos, Poe. Porque Poe tiene justamente un poema famosísimo que se llama justamente El Cuervo. El cuervo. Sí. Poe, aparte de todo lo que hemos dicho sobre el creador del cuento moderno, del cuento policial, también del cuento fantástico, fue, en realidad, él ha confesado y ha dicho más de una vez que sobre todo quería ser poeta. Comenzó escribiendo y publicando a los 18 años, creo, el primer libro suyo de poemas, pero recién tardíamente, hacia el final de su vida, de su breve vida, con El Cuervo logra un reconocimiento extraordinario. Este poema, en general, Poe fue conocido en Europa a través de Baudelaire, pero en castellano ya hacia finales del siglo XVIII, Pérez Bonalde, un poeta venezolano, tradujo este poema El Cuervo. Y acá en la Argentina, en Buenos Aires, sus cuentos fueron traducidos muy hacia 1879, si mal no recuerdo, apareció en La Nación la traducción del primer cuento de Edgar Allan Poe. El cuervo. El Cuervo, si quieres saber más sobre El Cuervo. ¿Podemos mirar acá? Sí. A ver. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón, y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los ojos de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. El cuervo. El Cuervo, el poema más famoso de Poe. Hay un cuento, aparte del que ya hablamos, del Gato Negro, donde también hay un relato en primera persona, donde el miedo, la opresión y la locura hacen que el asesino se descubra ante los agentes policiales. Se llama El Corazón delator. Te lo recomiendo. ¿Ah, sí? Entre los muchos cuentos de Poe, este es uno de los cuentos excepcionales. Muy breve, muy conciso y muy punch. Te regalo este libro para que lo leas. Obras completas. Acá está entonces El Ahí Corazón está, delator. por cierto. Voy a tratar de leerlo ahora mismo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. El Corazón delator. Cierto, soy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy, pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos. Escuchen y observen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura puedo contarles la historia. Nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado, no deseaba su dinero, creo que fue su ojo, sí, eso fue, tenía un ojo semejante al de un buitre. Era un ojo de color azul pálido, con una fina película delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre, y así, muy gradualmente, me fui decidiendo a quitarle la vida al viejo y librarme así de aquel ojo para siempre. La acción brinda el mayor suspenso. Deja siempre un eslabón por resolver. Con rigor deductivo el investigador y el lector desentrañan los enigmas que hay en el relato. Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido.
Yo me sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contaba muy animado. Pero de repente empecé a sentir que me ponía pálido y tuve deseos de que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido, pero ellos se quedaron sentados y siguieron conversando. El ruido se hizo más claro, cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme de esa sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta que el ruido no estaba dentro de mis oídos. ¿Era posible que no oyeran? ¡Dios Todopoderoso! Claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Así lo pensé entonces y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. «No finjan más, malvados», grité. «Confieso que lo maté. Levanten esas tablas. Aquí, aquí, donde está latiendo su horrible corazón». Una definición del relato policial sostiene que por medio de una deducción lógica se identifica al autor del delito y se revelan sus móviles. La verdad que tenés razón. No conocía la obra de Poe. Es maravillosa, ¿eh? Me alegro mucho. Creo que ya estás preparado para continuar tu viaje. Adelante, adelante. Bueno, gracias. Fin de desvío. Poe, en sus relatos, brindó a la literatura más que hechos y motivos. En sus cuentos encontramos ambientes perturbadores, universos enrarecidos, personajes sombríos y torturados por sus propias existencias. Y sobre todo puso en evidencia un tipo de imaginación que marcó un antes y un después en las historias policiales y de terror. Edgar Allan Poe murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años. Hasta la próxima.